Durante 5 largos años, me había partido el lomo, no solo para salir adelante yo, sino para sostener a mi familia. La casa en la que vivían mis padres, esa misma que yo había ayudado a pagar mes tras mes, era un símbolo de mi esfuerzo. La hipoteca, las compras ocasionales del supermercado, incluso arreglar cosas por la casa, yo era el que mantenía todo a flote. Mientras tanto, mi hermano menor, Enrique, no hacía absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Sin trabajo, sin responsabilidades, simplemente holgazaneando, esperando que la vida le entregara todo en bandeja de plata, algo que, al parecer, mis padres estaban más que felices de proporcionar. Si alguna vez tuve dudas sobre cuál era mi lugar en mi familia, se borraron el día que me enteré del testamento. Ni siquiera fue un momento dramático en el que mis padres se sentaran a darme la noticia ellos mismos. No, me enteré por completo por accidente, por pura y tonta suerte. Sucedió hace unos meses, cuando estaba en su casa. Ese día, estaba ayudando a mi papá con algunos papeles porque, como de costumbre, ninguno de los dos podía molestarse en averiguar cómo hacer las cosas por sí mismos. Me había pedido que escaneara algunos documentos para él, un montón de cosas legales y financieras, y no lo pensé 2 veces hasta que la vi. Una carpeta etiquetada como plan de sucesión y último testamento estaba allí mismo, en la pila. Ahora, normalmente no soy de los que fisgonean, pero la curiosidad pudo más conmigo. Después de todo, yo había sido el que se aseguraba de que mantuvieran un techo sobre sus cabezas. No estaba exactamente fuera de lugar preguntarse cómo estaban organizadas las cosas para el futuro. Así que la abrí, y fue entonces cuando vi las palabras que hicieron que se me revolviera el estómago. Todo, y quiero decir todo, iba a ser para Enrique. La casa, sus ahorros, sus bienes. Ni una sola mención de mí, excepto por algunas líneas genéricas sobre amar a sus 2 hijos por igual. Sí, claro. Por igual. Por eso se aseguraron de que su niño de oro lo heredara todo mientras el hijo que realmente los mantenía a flote ni siquiera aparecía en una nota al pie. Me sentí como un completo imbécil. Aquí estaba yo, desviviéndome por ellos, asegurándome de que sus cuentas se pagaran a tiempo, asegurándome de que nunca tuvieran que preocuparse por la comida. Mientras ellos se sentaban y planeaban un futuro en el que yo no obtenía absolutamente nada. Y Enrique, no solo era flojo, era un aprovechado. Nunca movió un dedo para ayudarlos, nunca contribuyó con un centavo, pero de alguna manera los había convencido de que se lo merecía todo. Quizás porque era el hijo menor. Quizás porque siempre lo habían consentido. Quizás porque sabía exactamente cómo manipularlos. Cualquiera que fuera la razón, habían tomado su decisión. Me quedé allí sentado, mirando el papel, mis manos temblando por una mezcla de rabia y traición. ¿Cuánto tiempo habían planeado esto? ¿Siempre habían tenido la intención de que yo fuera simplemente su red de seguridad financiera gratuita sin nada a cambio? ¿Alguna vez apreciaron lo que hice por ellos? No tenía idea de cuánto tiempo había estado sentado allí, pero finalmente mi papá notó que no estaba escaneando nada. Oye, Javier, ¿qué te toma tanto tiempo?, preguntó, volviendo a entrar en la habitación. Ni siquiera me molesté en ocultar el testamento. Lo sostuve y lo miré directamente a los ojos. Así que, así son las cosas, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Todo para Enrique después de todo lo que he hecho por ustedes. El rostro de mi papá se puso pálido por un segundo, pero luego suspiró como si yo fuera un niño pequeño haciendo un berrinche. Javier, no es lo que piensas. En serio, espeté. Porque me parece bastante claro. He estado pagando su hipoteca, ayudando con el mandado, arreglando la casa mientras Enrique no hace nada, y aún así decidieron que él es el único que importa. Papá pareció incómodo, pero en lugar de explicarse, solo murmuró, es complicado. Eso fue todo. Sin disculpas, sin intento de justificarlo más allá de esas 2 palabras inútiles. Solo una excusa débil y una mirada expectante como si estuviera esperando que lo dejara pasar y volviera a ser su cajero automático personal. Debería haberme ido en ese mismo instante, pero quería escucharlo de ambos. Así que llamé a mi mamá. Cuando entró y vio el testamento en mis manos, su reacción no fue mucho mejor.
Al menos tuvo la decencia de parecer culpable, pero las palabras que salieron de su boca hicieron que me hirviera la sangre. Javier, cariño, tú no necesitas la herencia, dijo suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. Tienes un buen trabajo. Eres independiente. Enrique, bueno, él batalla mucho. Solo queremos asegurarnos de que esté bien atendido. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera lo negaban. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, y en sus mentes estaba completamente justificado. Habían pasado años permitiendo la pereza de Enrique. Y ahora planeaban recompensarlo dándole todo mientras a mí me desechaban como si fuera una ocurrencia tardía. Respiré profundamente, apreté la mandíbula y dejé el testamento sobre la mesa. Entendido, dije, mi voz extrañamente tranquila, me alegra saber dónde estamos parados. Luego me di la vuelta y salí de la casa, ignorando sus protestas mientras cerraba la puerta de golpe detrás de mí. Ellos habían tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. No volví a su casa después de eso. No llamé. No me reporté. Por primera vez en años, dejé que se encargaran de sus propios malditos problemas. Si necesitaban arreglar algo, podían resolverlo. Si necesitaban comida, podían encontrar su propio camino a la tienda. Y lo más importante, si llegaba esa factura de la hipoteca, bueno, yo ya no era el que la pagaba. El silencio duró unas 2 semanas. Al principio, creo que asumieron que solo estaba haciendo berrinche y que volvería arrastrándome como siempre. Quizás esperaban que me calmara y me disculpara por atreverme a cuestionar su decisión. Pero cuando los días siguieron pasando sin noticias mías y, lo que es más importante, sin ayuda financiera, prácticamente se podía sentir el cambio en su actitud. Estaba harto. Había sido su red de seguridad, su plan de respaldo, su constante proveedor durante demasiado tiempo, todo mientras mi hermano, Enrique, vivía sin preocupaciones, sin mover un solo dedo. La revelación del testamento no fue solo una bofetada, fue una declaración clara de que mis sacrificios no significaban nada. Que mi esfuerzo era esperado pero no valorado en la misma medida que la mera existencia de Enrique. Esa comprensión me heló hasta los huesos, pero también encendió una llama de determinación que no sabía que poseía. Ya no iba a ser el pilar silencioso y complaciente. Habían trazado la línea en la arena, y yo, por primera vez, iba a respetar mi propio valor por encima de sus expectativas irrazonables. El portazo al salir de su casa fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Ahora, solo quedaba esperar a que la realidad de su situación, sin mi intervención, finalmente los alcanzara. Y no tuve que esperar mucho. Una tarde, mi celular vibró. Era un mensaje de papá, los impuestos sobre la propiedad vencen. Eso era todo. Ni un hola, ¿cómo has estado? Ni un perdón por lo que pasó. Ni un realmente apreciamos todo lo que has hecho. Solo un mensaje frío y transaccional, como si yo siguiera siendo el banco andante al que podían recurrir cuando quisieran. Miré la pantalla por un momento, casi divertido por lo predecibles que eran. Realmente pensaron que podían simplemente exigir dinero como si nada hubiera pasado, que seguiría desempeñando mi papel de red de seguridad financiera incluso después de que dejaron claro que yo era desechable. Con calma, escribí, estoy seguro de que Enrique se encargará, ya que la casa es suya y todo. Pasaron exactamente 5 minutos antes de que mi mamá llamara. Dejé que sonara. Luego llegó otro mensaje. Mamá escribió, Javier, por favor, no seas así. Necesitamos hablar. Oh, ahora querían hablar. Ahora que sus cuentas se estaban acumulando y la realidad finalmente los estaba abofeteando. Esperé 1 hora antes de responder. No hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron su decisión. Ahora pueden vivir con ella. Pensé que eso sería el final por ese día. Había dejado mi postura meridianamente clara, y no había ni una pizca de culpa en mí por ello. Pero entonces Enrique decidió intervenir. Su mensaje llegó tarde esa noche, y en el segundo que vi su nombre aparecer en mi teléfono, supe que iba a ser algo odioso. Efectivamente, cuando lo abrí, me encontré con pura prepotencia. Enrique escribió, güey,
¿Por qué estás siendo tan dramático? No es para tanto. Solo ayúdalos como siempre lo haces. Casi me río. No es para tanto. Realmente actuaba como si yo no tuviera derecho a estar enojado por esto. Escribí de vuelta, no, creo que tú te encargas de eso, ya que eres el favorito y todo. Enrique respondió, ay, por Dios, ¿en serio estás enojado por el testamento? Madura, hombre. Solo es dinero. Oh, ahora solo era dinero. Ahora que era suyo para heredar, de repente no importaba. Esa hipocresía era asombrosa. Le contesté rápidamente, entonces no te importará usar parte de ese dinero para pagar la hipoteca, ¿verdad? Silencio. Unos minutos más tarde, mi mamá me envió otro mensaje, esta vez recurriendo al chantaje emocional total. Mamá escribió, Javier, somos tus padres. La familia se cuida mutuamente. Hicimos tanto por ti mientras crecías, ¿y ahora simplemente nos abandonas? Tuve que respirar hondo para no aventar mi teléfono al otro lado de la habitación. Abandonarlos. Había pasado años asegurándome de que nunca tuvieran dificultades. Todo mientras consentían a Enrique y recompensaban su pereza. Y ahora que finalmente tenían que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones, yo era el malo. No iba a caer. No esta vez. Respondí, ustedes dejaron claro que yo no era parte de la familia cuando me dejaron fuera del testamento. Ahora Enrique puede cuidarlos. Podía imaginar a mi mamá jadeando dramáticamente ante eso. Siempre tuvo un don para actuar como la víctima, incluso cuando ella era la culpable. Unos minutos más tarde, mi papá envió otro mensaje, y este me hizo hervir de rabia. Papá escribió, no estamos pidiendo mucho, solo lo suficiente para cubrir la hipoteca unos meses más hasta que resolvamos las cosas. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra hizo que me hirviera la sangre. Los había estado rescatando durante años, sacrificando mi propio dinero, tiempo y energía para hacerles la vida más fácil. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer un buen hijo. ¿Y cómo me pagaron? Asegurándose de que no recibiera nada a cambio. Y ahora que finalmente me defendía, yo era el egoísta. Apreté la mandíbula, respiré hondo y escribí, no. He terminado. Luego apagué mi teléfono. Habían tomado su decisión. Ahora iban a vivir con ella. El silencio duró un día. Sabía que mis padres no se rendirían tan fácilmente, pero no esperaba lo que sucedió después. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación en mi teléfono, una solicitud de transferencia bancaria. Fruncí el ceño y desbloqueé mi teléfono para verificar. Era de mi mamá. Realmente me había enviado una solicitud de dinero como si yo fuera un cajero automático. ¿La cantidad? 3.500 pesos dólares. Lo miré con incredulidad. Sin mensaje, sin explicación, solo una demanda fría y descarada por la cantidad exacta que necesitaban para cubrir su hipoteca vencida. Ya ni siquiera preguntaban. Simplemente asumían que cedería. La rechacé sin dudarlo. Ni siquiera 5 minutos después, sonó mi teléfono. Era mamá. Dejé que sonara. Luego vino otro mensaje. Mamá escribió, Javier, sé que viste la solicitud. ¿Por qué la rechazaste? Me tomé mi tiempo antes de responder, porque no es mi responsabilidad. Intenta con Enrique. Otra llamada rechazada. Luego otro mensaje. Mamá escribió, vamos a perder la casa si no nos ayudas. Oh, ahora era una emergencia. Después de todos esos años de tratarme como una billetera andante, ahora finalmente enfrentaban las consecuencias. Escribí, quizás debieron haber pensado en eso antes de decidir que yo no importaba. Unos segundos después, papá intervino. Papá escribió, ¿realmente vas a dejar que tus padres se queden sin hogar? Ese me hizo reír a carcajadas. La manipulación era tan descarada que era casi divertida. No estaban en quiebra. No estaban a punto de ser arrojados a la calle. Simplemente no querían tocar sus propios ahorros porque estaban muy acostumbrados a que yo cubriera todo. Los ignoré por el resto del día.
Esa noche, recibí un mensaje de Enrique. Güey, solo envíales el dinero ya. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Apreté la mandíbula. Este pequeño parásito engreído realmente pensó que podía sermonearme. Escribí, ¿te refieres al mismo dinero que vas a heredar? ¿Por qué no lo envías tú? Su respuesta llegó rápido. Enrique escribió, sabes que no tengo ese tipo de efectivo en este momento. Oh, así que ahora se trataba de asequibilidad. Estaba perfectamente bien con que yo vaciara mis cuentas, pero en el segundo que era su turno, de repente no tenía nada que ofrecer. Respondí, supongo que más te vale resolverlo entonces, hermanito. Tú eres el que eligieron. Sin respuesta. Me fui a la cama sintiéndome extrañamente en paz, como si finalmente me hubiera liberado de años de manipulación. Pero al día siguiente, las cosas escalaron. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la recepción de mi edificio de apartamentos. Oye, Javier. Tus padres están aquí. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Ella dudó antes de agregar, dicen que es una emergencia y que no respondes a sus llamadas. Dios mío, aparecieron en mi apartamento solo porque dejé de pagar sus cuentas. Respiré hondo, pellizcándome el puente de la nariz. Por favor, no los deje subir. No los estoy esperando. Hubo una pausa incómoda. Están siendo un poco insistentes. Apreté la mandíbula. No me importa. Pueden irse. Colgué e inmediatamente recibí un mensaje de mamá. Estamos abajo. Abre la puerta. Sin preguntas, sin explicaciones, solo otra demanda. No respondí. Otro mensaje de mamá. Javier, no nos iremos hasta que hables con nosotros. Exhalé bruscamente, levantándome de mi escritorio. No iban a ceder. Bien. Estaba a punto de enseñarles una lección que no olvidarían. Agarré mis llaves y bajé furioso las escaleras, la sangre hirviéndome. No estaba asustado. Estaba furioso. La pura audacia de esta gente de aparecer en mi casa sin ser invitados, exigiendo dinero como si yo fuera su cajero automático personal. Ni siquiera una llamada telefónica primero, ni siquiera una disculpa a medias, solo una emboscada en toda regla. Realmente pensaron que podían arrinconarme para someterme como si fuera un niño ingenuo. Abrí la puerta de golpe y allí estaban, mamá, papá y, por supuesto, Enrique, todos de pie en una pequeña formación apretada como si estuvieran a punto de organizar una intervención familiar. Mamá tenía los brazos cruzados, su clásica mirada de madre decepcionada lista para disparar. Papá estaba rígido, con las manos en los bolsillos. Su expresión era una mezcla de frustración y derecho, como si no pudiera creer que realmente lo estuviera haciendo pasar por esto en persona. Y Enrique, la pequeña sanguijuela, tuvo el descaro de parecer aburrido, como si toda esta situación fuera simplemente un inconveniente leve para él, como si él no fuera la razón por la que todo esto estaba sucediendo. En el momento en que mamá me vio, se puso en modo teatral completo. Javier, finalmente, necesitamos hablar. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No, ustedes necesitan irse. Ella parpadeó como si físicamente no pudiera comprender lo que acababa de decir. Disculpa. ¿Me oíste? Mi voz era tranquila, controlada, pero firme. No pueden simplemente aparecer en mi apartamento exigiendo dinero. Eso es una locura. Papá soltó una burla aguda. ¿Realmente vas a dejar que perdamos la casa por un rencor mezquino? Solté una risa fría. ¿Rencor mezquino? ¿O, te refieres a aquel en el que decidieron que yo era lo suficientemente bueno para pagar sus cuentas, pero no lo suficientemente bueno para estar en su testamento? ¿Ese rencor? Mamá jadeó, agarrándose el pecho como si la acabara de abofetear. Javier, eso no es justo. Solo hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia. Incliné la cabeza. ¿Mejor para la familia? ¿Quieres decir, mejor para Enrique? Solo dilo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Enrique, que había estado extrañamente callado hasta ahora,
finalmente habló. Mira, güey. Ni siquiera quiero involucrarme en esto. Yo no pedí nada. Me volví hacia él, finalmente desatándome. No, solo te sientas y tomas todo lo que te dan. Tienes 28 años, Enrique. Consíguete un maldito trabajo. Su cara se puso roja. Güey, ¿qué diablos? Di un paso más cerca. ¿Me oíste? ¿Quieres heredar la casa? Empieza a actuar como un propietario. ¿Quieres ser el niño de oro? Empieza a pagar sus malditas cuentas. Estoy harto de ser su banco personal. Enrique desvió la mirada, de repente muy interesado en el pavimento. Mamá respiró hondo, recalibrando su chantaje emocional. Javier, ¿es tu hermano? Asentí. Sí. Y lo he mantenido más tiempo del que ustedes lo han hecho. La cara de papá se ensombreció. Estás siendo egoísta. Me reí. Una risa real y genuina. Oh, eso es muy gracioso viniendo de ustedes. Ustedes dos decidieron que Enrique se merecía todo y yo no merecía nada. Y ahora que es hora de pagar el precio de esa elección, intentan manipularme para que lo arregle por ustedes. No va a pasar. La voz de mamá se agudizó. Pensamos que serías maduro al respecto. Levanté una ceja. ¿Maduro? ¿Quieres decir, aceptar calladamente que fui traicionado y seguir pagando sus cuentas? Porque seamos realistas, eso es lo que querían. Papá dio un paso adelante, tratando de intimidarme como solía hacer cuando era niño. Javier, nosotros te criamos. Te alimentamos. Te vestimos. Te dimos todo. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos ahora. Lo miré directamente a los ojos. Ya lo hice. Durante años. Y me pagaron excluyéndome. El labio de mamá tembló. Pensamos que entenderías. Exhalé, negando con la cabeza. Oh, entiendo perfectamente. Entiendo que nunca fui familia para ustedes, solo un cheque de pago. Silencio de nuevo. Un silencio sofocante e innegable. Me volví hacia Enrique, que seguía fingiendo ser invisible. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Tuviste años para madurar, para ordenar tu vida, para contribuir, pero no lo hiciste porque sabías que ellos te cuidarían. Y cuando ellos ya no estén, esperabas que yo interviniera, ¿eh? Enrique finalmente estalló. ¿Qué quieres que diga, güey? Yo no pedí esto. Asentí lentamente. Cierto. No lo pediste, solo te beneficiaste. Su boca se abrió, luego se cerró. Nada. No tenía nada. Mamá intentó un último chantaje emocional. Javier, somos familia. La familia se cuida mutuamente. La miré fijamente durante un largo momento antes de responder. Exacto. Entonces, ¿por qué no cuidaron de mí? Se quedó helada. Sin palabras, sin réplica, nada. Dejé escapar un suspiro lento, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Hemos terminado aquí. Me di la vuelta y volví adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Antes incluso de llegar a mi sofá, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de papá. Vaya, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿realmente nos vas a abandonar? Sonreí con suficiencia, escribiendo de vuelta, no, ustedes me abandonaron a mí. Solo estoy finalmente aceptándolo. Presioné enviar, luego bloqueé sus números. Pero no tenía idea de que bloquearlo solo iba a empeorar las cosas. No pasó mucho tiempo para que las cosas se salieran de control. Menos de un día después de bloquearlos, comencé a ver publicaciones en Facebook. Mis padres nunca habían sido los más expertos en tecnología, pero ciertamente sabían cómo ventilar sus quejas en línea, especialmente cuando se sentían moralmente superiores. Al principio, pensé que solo eran mis padres siendo dramáticos. Quiero decir, esa era su táctica habitual, ventilar el drama familiar para que todos lo vieran. Pero cuanto más me desplazaba por sus perfiles, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de que yo ya no ayudara con las cuentas. Las publicaciones estaban disfrazadas de amor familiar,
pero eran indirectas apenas veladas hacia mí. Mamá había publicado algo sobre cómo no había criado a su hijo para ser tan egoísta y cómo la verdadera familia se ayuda mutuamente sin importar qué. Algunas de sus amigas comentaron cosas como que yo era una decepción y que estaba muy desconectado de lo que realmente importa. Luego papá intervino con su propia publicación. Un hijo nunca debería darle la espalda a su familia cuando más lo necesita. Les dimos todo a nuestros hijos y así es como nos pagan. Mi hijo, que debería estar ayudándonos en nuestros años dorados, ha elegido abandonarnos. Me etiquetó, añadiendo un toque pasivo-agresivo. Pero el verdadero golpe vino de Enrique. Debería haber sabido que se metería en el drama. Compartió una publicación rebosante de falsedades. Algunas personas piensan que la familia solo se trata de dinero. No entienden que la familia se trata de amor y sacrificio. Yo haría cualquier cosa por mis padres, pero algunas personas simplemente no lo entienden. Están demasiado ensimismados para darse cuenta de que el verdadero amor consiste en ayudar a quienes te criaron. Incluso lanzó una indirecta disfrazada hacia mí, ojalá algunas personas pudieran aprender lo que realmente significa ser familia. Amo a mis padres y estoy agradecido por todo lo que han hecho. Eso fue todo. Ese fue mi punto de quiebre. Me quedé allí mirando la pantalla con incredulidad. ¿Cómo había llegado a este punto? Le dieron la vuelta a toda la situación. Me convirtieron en el villano. El hijo egoísta que no estaba dispuesto a mantener a sus padres sacrificados. El hijo que no apreciaba todo el amor que me dieron a lo largo de los años. ¿Cómo podían? Yo siempre había sido el que trabajaba duro, el que contribuía, el que nunca se quejaba. Tuve que tragarme el hecho de que de alguna manera se habían convencido a sí mismos de que tenían razón, y ahora le estaban diciendo a todo el mundo que yo era el problema. No quise reaccionar de inmediato. Di un paso atrás, ordené mis pensamientos y esperé unas horas. Quería asegurarme de no precipitarme por ira. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía dejar que se salieran con la suya. Si iban a arrastrar mi nombre por el lodo, iba a aclarar las cosas. Así que saqué mi teléfono y comencé a escribir. Abrí mi propia cuenta de Facebook, la que mantenía para amigos cercanos y familia real, y publiqué una larga actualización. No estaba interesado en jugar su juego. No quería empantanarme en dimes y diretes mezquinos. Lo que quería hacer era decir la verdad. Esto es lo que escribí: sé que he estado callado los últimos días, pero ya no puedo seguir así. Mi familia ha estado compartiendo muchas cosas en línea sobre mí que simplemente no son ciertas. Me han presentado como el villano, el egoísta que se niega a ayudar a mis padres en su momento de necesidad. Estoy aquí para aclarar las cosas. Siempre he ayudado a mi familia. Desde el momento en que pude conseguir un trabajo, he sido yo quien ha ayudado con las cuentas, pagando el mandado y apoyándolos en todo lo que he podido. Pero llega un punto en el que no puede seguir dando sin ser respetado. A lo largo de los años, he visto a mis padres favorecer a Enrique, dándole todo, la casa, el dinero, la atención, mientras esperaba que yo siguiera dando sin ser considerado nunca como igual. Estoy seguro de que algunos de ustedes podrían estar leyendo esto y pensando, bueno, así es como funciona la familia. Pero aquí está la verdad, la familia debe ser una vía de doble sentido. Cuando descubrí que mis padres le dejaron todo a Enrique en su testamento, me di cuenta de lo unilateral que había sido toda esta relación. Ni siquiera me consideraron, ni por un momento. Han dejado claro que solo soy aquel con el que pueden contar cuando las cosas se ponen difíciles, pero nunca el que realmente quieren cerca a menos que sea conveniente para ellos. Durante años, he estado financiando su estilo de vida. He pagado vacaciones, colaborado con las cuentas e incluso ayudado con cosas como los impuestos de la casa, ¿y para qué? Para ser tratado como un plan de respaldo. He terminado. No soy solo una billetera de la que pueden sacar dinero cuando lo necesiten. Soy un ser humano y merezco respeto. Me he ganado el derecho a ser tratado como si importara, no solo cuando necesitan algo de mí. En cuanto a Enrique, es hora de que madure. Tiene 28 años y nunca ha trabajado un día en su vida. Nunca se ha responsabilizado de nada.
Mis padres lo han consentido tanto tiempo que no es de extrañar que sea él a quien favorecen. Pero aquí está la cosa, ha tenido mucho tiempo para ordenar su vida, y ahora es el momento de que se valga por sí mismo. A todos los que han estado siguiendo este drama y apoyando a mis padres, necesitan entender que siempre hay dos lados en cada historia. Sí, la familia es importante, pero también se trata de respeto mutuo. He dado suficiente para toda una vida, y no me voy a disculpar por dar un paso atrás. Esto no soy yo dándole la espalda a la familia. Soy yo finalmente eligiéndome a mí mismo. Y a mis padres, les deseo lo mejor, pero he terminado de ser su tapete. Presioné publicar e instantáneamente sentí una sensación de alivio. Por primera vez en mi vida, le estaba diciendo al mundo la verdad sobre mi familia, sobre cómo se habían aprovechado de mí durante años. Como siempre habían esperado que yo fuera el que lo salvara sin pensar ni una vez en lo que yo necesitaba. Ya no iba a dejar que su narrativa controlara mi vida. Las reacciones fueron instantáneas. Algunas personas con las que no había hablado en años se presentaron para expresar su apoyo. Algunos de mis primos, amigos de mis padres, incluso algunos parientes lejanos le dieron me gusta a la publicación, enviándome mensajes privados diciéndome que lamentaban por lo que había pasado. Se sintió tan liberador tener finalmente la verdad ahí fuera, no estar enterrado bajo chantajes emocionales y comportamiento manipulador. Pero luego vino la reacción violenta. Mis padres y Enrique se pusieron como locos. Enrique me envió un mensaje: eres un traidor. ¿Realmente tienes que ventilar todos nuestros asuntos así? No tienes respeto por la familia. Papá me llamó prácticamente gritando al teléfono: has arruinado todo, Javier. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de habernos cortado. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia familia. Pero no me arrepentí. Ni por un segundo. Los bloqueé a todos. Había terminado. Y por primera vez en mi vida, era libre. Libre del control tóxico que habían tenido sobre mí durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, podía sentir el peso levantándose de mis hombros. Había terminado de ser tratado como menos. Había terminado de ser el que siempre se esperaba que arreglara los problemas de los demás. Y ahora finalmente tenía la libertad de vivir mi propia vida, en mis propios términos. Así que no me siento mal por haberlos cortado. Merezco algo mejor. Todavía lo merezco. Y de ahora en adelante, elijo rodearme de personas que me aprecien por quien soy, no por lo que puedo darles. Es hora de que siga adelante para siempre. Y lo haré.